bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra lección de discipulado bíblico para esta semana. Continuamos con el nivel 4, llamado y enviado. Y la lección de hoy, la lección número 2, se titula Embajadores del Reino. Y el objetivo de nuestra lección es ser embajadores fieles de su reino como discípulos de Cristo. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora del día te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a asimilar la enseñanza y a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos nuestro estudio de hoy en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Con este par de versículos analizamos la situación donde la mayoría de la gente ha oído la historia de Cristo, sabe que Cristo vino a este mundo, que nació, inclusive algunos dicen o conocen la historia de que murió en la cruz, pero muchas veces pasamos por alto esta idea. Jesús vino a la tierra enviado por Dios. Dice la Escritura que Dios envió a su Hijo. Entonces Jesús vino como embajador de Dios, como representante de Dios. Y el mismo Señor Jesús lo decía en su ministerio terrenal. Decía: las obras que yo hago no las hago por mi cuenta, sino porque el Padre me ha dicho que haga esto. También Jesús decía: lo que yo digo no son mis palabras, son las palabras del Padre. También el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, les dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la imagen, esta es la idea de Jesús como embajador de Dios, embajador del reino celestial. Vino a esta tierra para mostrarnos cómo es Dios. Y estando en esa misión como embajador del reino, Jesús traía un propósito, un mensaje de parte de Dios. Y vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y volvemos a tener esta imagen. Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado porque Él es un embajador de Dios. Él es un embajador del reino celestial. Entonces Jesús, al ser representante de Dios y del reino, está cerca de la gente, y la gente, al conocerlo a Él, puede conocer a Dios. Y Él es el camino que nos lleva al reino celestial. Y Jesús entonces introduce su mensaje. ¿Cómo podemos acceder al reino de Dios? ¿Cómo podemos entrar al reino celestial? Dice Jesús: mediante el arrepentimiento. Ese es el mensaje que Jesús está predicando. Arrepiéntanse. Cosa que tristemente hoy en día se ha dejado de predicar. Hoy en día se busca un evangelio que atraiga a las masas, a la gente, que le guste a la gente, que la gente esté cómoda, tranquila. Pero Jesús nos muestra que Él vino de parte de Dios con el mensaje del arrepentimiento. Y justo antes de partir de este mundo, antes de regresar al cielo, antes de volver a la patria celestial, dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y entonces vemos a Jesús cumpliendo su misión como embajador o representante de Dios, y ahora nombrando nuevos embajadores. Ahora que Él va a regresar al cielo,
a sus seguidores los nombra embajadores. Por eso ahora nosotros, como seguidores de Cristo, somos representantes suyos. Todo lo que hacemos, lo hacemos a nombre del Señor Jesús. Y esto debe motivarnos a tener cuidado. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Porque lo que hacemos, lo que decimos, nuestras acciones y actitudes dan testimonio de Jesús, sea bueno o sea malo. Tristemente muchas veces es malo. Así como Jesús, siendo enviado por Dios, todo lo que hacía daba la imagen de Dios, daba a conocer a Dios, así también nosotros todo lo que hacemos da a conocer a Cristo, porque somos representantes de Cristo. Él nos ha enviado y nosotros tenemos la misión de darlo a conocer a Él. Tenemos que hablar de Cristo a la gente. Y entonces dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45 al 47, dice: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que ahora nosotros, como enviados por el Señor Jesús, tenemos este mensaje. Tenemos que dar a conocer a Cristo, pero tenemos que decir que el arrepentimiento es lo que nos lleva al perdón de pecados. Es el arrepentimiento el que nos permite nacer de nuevo, conocer a Jesús. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ese es el mensaje que tenemos hoy en día. Así que déjeme decirle algo: cuando usted argumenta que no puede evangelizar porque no sabe qué decir, lo único que está dando a entender es que usted no conoce a Cristo. Porque de eso se trata nuestro mensaje, de dar a conocer a Cristo. Necesitamos entonces estudiar la palabra, orar, pasar tiempo de comunión con Dios para conocerle a Él y poder darlo a conocer a otros. Sin olvidar que nuestro mensaje debe incluir la necesidad del arrepentimiento. Y déjeme decirle algo: en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16, dice el Señor Jesús así: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Muchas veces tenemos miedo de llevar el mensaje porque nos van a rechazar, o nos sentimos impedidos de hablar de Cristo porque se van a enojar. Pero dice el Señor Jesús: el que los oye a ustedes me está oyendo a mí, y el que los rechaza me está rechazando a mí, porque nosotros solo somos embajadores de Cristo. Cuando alguien nos rechaza, a quien realmente está rechazando es a Cristo. Y dice el Señor Jesús: y en realidad están rechazando al Padre, porque Cristo es un enviado de Dios. Así que no tenemos por qué preocuparnos. No nos van a rechazar a nosotros. No vamos a predicar de nosotros. No vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de Cristo. Y si rechazan el mensaje de Cristo, lo están rechazando a Él. Están negando conocer a Dios. Así que necesitamos analizar hoy nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Qué testimonio estamos dando acerca de Cristo? ¿Es un buen testimonio? La gente, cuando nos ve a nosotros, se lleva una buena impresión de quién es Cristo. Cuando ve mi manera de ser, ¿ve a Cristo en mí?
Si hay algo que necesitamos corregir, hay que hacerlo pronto, porque somos embajadores del reino. Cristo nos ha enviado y somos sus representantes aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reconocer que te hemos fallado, que hemos sido negligentes, que hemos dado un mal testimonio, que no hemos sido buenos embajadores tuyos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para considerar lo que tu palabra nos ha enseñado hoy y para poder modificar nuestra forma de vivir, para que nuestras acciones, nuestras palabras den evidencia de que somos tus hijos, para cumplir cabalmente con la misión que nos has encomendado, el ser embajadores tuyos. Que cuando la gente nos vea a nosotros, te vea realmente a ti. Ayúdanos, Dios, a vivir como a ti te agrada y a servir para que otros te conozcan a ti. Te damos toda la honra y toda la gloria en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Así como Dios envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros. Somos embajadores del reino, embajadores de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente.